capítulos. Está grande y gorda la guía, son como 50 hojas. Ya, eso. Bien. Continuemos con nuestro desarrollo cabeza y cuello. Nosotros estamos acá, desarrollo de la cara, desarrollo del paladar, desarrollo de la lengua. Vamos a ver ahora algunas alteraciones del desarrollo de la cara. Vamos a ver algunas cosas finales del desarrollo del paladar y vamos a ver el desarrollo de la lengua. Bien, para poder seguir revisando esto del desarrollo de la cara, desarrollo del paladar, tenemos que volver a reforzar nuestros arcos. Este es el proceso frontal, nuestro arco, primer arco, segundo arco, ahí está el tercero y el cuarto. Asumamos que esto es un humano, nosotros sabemos acá de la diapositiva que es una rata, pero asumamos que es un humano. Y si ustedes se fijan acá, el primer arco se abre, el primer arco que era macizo se abre en dos. Y eso es súper importante. Y aquí está destacado este rebordecito, este reborde, porque ese reborde no lo había puesto en las diapos originales, lo agregué hoy día. Se me ha olvidado destacarles que este reborde es el que va a formar las mejillas. Porque estos arcos crecen en esa dirección, pero esta zona de acá, del costado, tiene que progresar para formar las mejillas. Y entonces la progresión de ese tejido también se dice que es una fusión aparente. ¿Por qué razón? Porque tenemos los dos arcos así, formados, y son así. Este es el mandibular y este es el maxilar. Recuerden que el maxilar no es completo porque tiene que unirse al proceso frontonasal. Los procesos nasales mediales están aquí al medio, ahí está el filtro. Entonces, estos bordes de aquí crecen, proliferan, pero se describen como fusión aparente, como que si esto se estuviese fusionando con el resto, pero la verdad es que crecen, entonces se proyectan. Ahora, si se proyectan hacia acá y hacia acá, vamos a tener la delimitación final de la cavidad bucal. Esto va a formar las mejillas. ¿Ya? Esta es la última diapo que se me había mencionado. Y acá tenemos nuestro equivalente en humano y tenemos que destacar el proceso frontal, hendidura nasal, que va a formar el proceso nasal interno y lateral, y este es nuestro proceso nasales mediales, se van a unir con el frontal y van a formar el frontonasal, y esto va a formar nuestra región del filtro, del labio superior. Va a formar no solo eso, sino que también va a formar parte de la encía y va a formar el paladar primario. Este proceso de aquí va a formar el maxilar superior y miren, acá tenemos una hendidura. Esa hendidura es real y esos dos tejidos van a progresar. Este tejido va a progresar hacia acá y este va a progresar hacia acá. Y aquí se va a formar una pequeña hendidura, que es la hendidura que nosotros tenemos acá y que se nos exacerba esta hendidura cuando pasan los baños y hay que inyectarle colágeno para que no se vea. Bueno, esa hendidura en un inicio es un surco medianamente profundo, ¿ya? Es el surco nasolagrimal. Y ese surco, ¿ya?, en algunas personas queda como una hendidura bien grande, bien pronunciada, ¿ya? Esa zona es una zona en donde hay menos desarrollo de colágeno, por eso es que después es que con la edad hay que estar inyectando colágeno y cosas, bueno, no que sean pretenciosos. Si no, no es necesario. ¿Ya? Esta hendidura la estamos destacando porque es la hendidura, la primera hendidura, y este es el segundo arco. Esta es la visión interna. ¿Por qué tenemos que volver a la visión interna de nuestro embrión? La visión del endodermo. Para recordar las bolsas y recordar que la línea media, este es un arco, y estas son las bolsas. Estos arcos se proyectan desde el dorso hacia la zona ventral, pero en la línea media no se juntan, ¿no? Y en la línea media aquí, entre el primer y segundo arco, justo ahí se va a formar el foramen ciego, que se formaba que no se va a formar, sino que queda el foramen ciego como remanente. ¿De qué estructura? Del piso foramen del ciego de la boca. es el recuerdo de qué estructura? Conducto tirogroso que va a formar las tiroides. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque a la avanzada la clase vamos a ver el desarrollo de la lengua. Y ustedes recordarán que la lengua tiene una zona que se llama agujero ciego, que está en la parte final de la lengua, en la parte de la escotadura en B,
Y eso delimita la zona de la lengua que se mueve de la zona de la lengua que es fija, ¿cierto? Y eso nos está diciendo que toda la región de la lengua que está desde el agujero ciego hacia adelante, lo más probable es que tenga origen en estas estructuras embrionarias, y la porción posterior probablemente tiene origen en estas estructuras que están posterior al agujero ciego. Entonces, con saber este detallito del agujero ciego, ¿ya?, y saber la localización de nuestro agujero ciego, nosotros luego, en el adulto, con ver las estructuras y guiarnos por el agujero ciego, podemos deducir el origen. Además, ese agujero ciego también era ventana y nos daba la idea de localización de, ¿qué otra estructura? Una membrana que desaparece, si no, no pondría. Un poco varilla, ¿cierto? Entonces, los epitelios que están desde aquí hacia adelante van a ser de origen ectodérmico, los que estén desde ahí hacia atrás van a ser de origen endodérmico, ¿no? Bien, y entonces tenemos el desarrollo de nuestra cara. Esta diapositiva es ilustrativa, yo sé que ustedes todos lo recuerdan. Acá tenemos las hendiduras nasales. Esta hendidura nasal, recuerden, se proyectaba hacia la cavidad bucal, luego se comunicaba con la cavidad bucal y formaba una cavidad única que es la cavidad nasofaríngea. Luego, cuando este proceso de aquí se junta con estos procesos, vamos a tener paladar primario, que no segmenta la cavidad nasal de la cavidad bucal. La cavidad nasal y la cavidad bucal se separaban, estimada Gap, o Gap, eso es Gap, o Gap. Estimada, más o menos la edad gestacional, rara vez pregunto edad gestacional, pero esto quieren ustedes tener esta noción. Más o menos que... ¿Por qué le pregunto esto? La pregunta es absolutamente capciosa. Porque recuerden que les dije, el paladar tiene procesos distintos. Una cosa es el cierre del paladar, que era en la ventana en las 10, 11 semanas, depende del libro que ustedes lean, y otra cosa muy distinta es la osificación del paladar, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Son procesos distintos. Una cosa es el cierre membranoso, que ocurre a la ventana de 10 semanas, en donde se separa definitivamente la cavidad nasal de la cavidad bucal, pero otra cosa es la osificación del paladar. Y cuando se osifica el paladar, recuerden que esto es un proceso de osificación en donde no se fusionan absolutamente los huesos. De anatomía, ustedes, ¿qué otro proceso de osificación recuerdan en donde se forman huesos membranosos y estos huesos no se osifican? Se juntan, pero generan unas suturas, una sínfisis, ¿ya? Pero a nivel de otro hueso plano, estos no son huesos planos. Ustedes tienen la fontanela. Una fontanela, ¿cierto? Una fontanela frontal, que es súper importante. Cuando nace el médico, toquetea esa fontanela frontal para evaluar dos cosas: el grado de osificación y si hay o no hay urgencia de líquido cefalorraquídeo, para ver si hay adecuada cantidad de líquido cefalorraquídeo, si no hay una hidrocefalia, etc. Esos huesos no se cierran, no se osifica completo, esos huesos están unidos por sus huesos. ¿Qué les dije? Histología, no se pueden olvidar de la histología de los huesos. Colocolino. Oiga. ¿No se acuerdan? Periósteo. Y el periósteo es tejido conectivo. Entonces esos huesos quedan unidos por tejido conectivo. ¿De qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso? Movilidad. Porque la cavidad bucal a las 10 semanas tiene un tamaño y tiene que crecer hasta las 38 o 39 semanas. Entonces, si eso se osificara inmediatamente, no tendríamos desarrollo adecuado de la cavidad bucal. Entonces, siempre recuerden, son procesos distintos. Cuando hablamos de fusiones acá, tenemos que hacer diferencia entre fusión verdadera, fusión falsa, y si yo digo fusión de tejidos mesenquimáticos o digo unión de huesos, ustedes tienen que cuestionarse y leer de si la fusión de huesos es total o es una unión, ¿ya?, de tejidos mesenquimáticos, de los periósteos, ¿ya? Funcionalmente son periósteos, está más o menos avanzada la edad, en el caso del paladar,
pues el nacimiento se mantiene. Y ahí tenemos un problema con la literatura. Hay algunos que dicen que ya como a los 10 años está cerrado, otros dicen que un poco más, que a los 14, otros dicen que hay niños que ya nacen con el paladar ya fusionado los huesos. Como todo proceso biológico tiene ventanas, hay personas que están más osificadas, personas que menos osificadas. Lo interesante para ustedes desde el punto de vista del dentista es que ese hueso tiene esa posibilidad de trabajo y no en todas las personas ese hueso está totalmente formado, consolidado con estructura ósea. Y aún así, aunque esté consolidado con estructura ósea, ustedes lo pueden, porque es un hueso prácticamente blanco, ustedes lo pueden romper y hacer trabajar, ¿ya? Pero tiene sus problemas porque resulta que estos elementos que ustedes ponen dentro de la boca para generar esta distensión de estos huesos van a comprimir las encías, van a comprimir el hueso alveolar y va a generar trastornos en el hueso alveolar, como vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra cara se va a formar la nariz, Schroeder, la nariz, la nariz, ¿de qué proceso se formaba? De los nasales. Nasales mediales, ¿ya? Y los procesos nasales laterales van a conformar toda la nariz. Labio superior era proceso nasal medial más los procesos maxilares. Y el labio inferior eran los procesos mandibulares. Y así tenemos definida nuestra cara. Hay elementos, que es el surco nasolagrimal, que es donde hay fusión de dos epitelios, y ese surco tiene que cerrarse, y si no se cierra va a generar alteraciones. Y luego tenemos acá la unión del proceso nasal medial con los procesos maxilares, que también hay un proceso donde hay fusión de epitelios y tiene que haber fusión de los mesénquimas, ¿ya? Y si no hay, podemos tener alteraciones. Entonces, la mandíbula es relativamente fácil, tiene un solo componente, en cambio el maxilar, el labio superior, tiene tres componentes, el medio y los dos laterales. Si tiene tres componentes, pueden haber falla de unión aquí o en el otro lado, ¿ya? Recordar, reforzar, fusión aparente, fusión real. Ustedes tienen que saber qué estructuras de la cara se forman por fusión aparente y qué estructuras de la cara, cavidad bucal, se forman por fusión real. Entonces, no sería más nada preguntarle, porque llegando esta hora. Muy buenas tardes. Joven, ¿las mejillas se formaban por fusión real o aparente? Aparente. Se me acuerdo. Las mejillas. Aparente, porque no es una fusión del proceso maxilar con el proceso mandibular, sino que es una proyección, una progresión de los bordes laterales de ambos procesos, ¿ya? Bien, ¿qué sucede? Anomalías. ¿Qué sucede cuando estos procesos embrionarios no se realizan adecuadamente? ¿Por qué no se pueden realizar estos procesos adecuadamente? Porque no se pierde una característica epitelial, por ejemplo. Las estructuras permanecen con su carácter epitelial. Tienen que desdiferenciarse los epitelios, porque no migran las células mesenquimáticas o no hay proliferación del mesénquimo, ¿ya? Para que ocurran todos esos fenómenos tienen que activarse determinados elementos, ¿ya? Estos precursores, estos genes que gatillan diferenciación, tienen que activarse. Si no se activan, nosotros podemos tener alteraciones. Nosotros no vamos a ver estos BMP, estos FGF, etc. No importa. Pero si ustedes tienen que entender que para que se produzcan estos procesos tiene que haber migración celular, tiene que haber diferenciación y tiene que haber involución. Muerte celular programada, tiene que haber desdiferenciación. Las células epiteliales tienen que desdiferenciarse. Es decir, lo primero que ocurre es que dejan de expresar la minina. Si dejan de expresar la minina, se sueltan de la base del epitelio. ¿Qué otro elemento epitelial tiene que desaparecer? La expresión de caderinas, ecaderina. Si no hay ecaderina, se empiezan a soltar las células epiteliales. Si no hay laminina, se pierde el anclaje a la membrana basal y se desprende el epitelio, ¿ya? Bien, entonces, labio hendido unilateral. Estimado, muy buenas tardes, bienvenido a la clase.
No se hagan locos, estoy preguntando a ustedes. Oiga, labio hendido unilateral. Usted, polerón Nike, un gorrito. ¿Qué dice? Labio hendido unilateral. ¿Qué proceso falló? Exactamente, el proceso nasal medial no se unió al proceso maxilar, ¿no? Y falló un proceso de fusión verdadera. Labio hendido bilateral. Fallaron en ambos lados. Este labio hendido bilateral puede ser porque, si ustedes se fijan, el proceso nasal medial está más pequeñito. El proceso nasal medial no migró adecuadamente. Generalmente este labio hendido bilateral tiene alteraciones de los incisivos superiores, porque no migró adecuadamente, no hubo adecuada proliferación. Entonces, y a veces también hay fallas en el paladar primitivo, paladar primario, ¿ya? Recuerden, esto aquí no vemos nosotros el filtro, pero por dentro tiene un trozo de tejido que va a formar los dientes, los incisivos superiores, y un trozo de tejido posterior que va a formar el paladar. Paladar, si ustedes se acuerdan de anatomía, es un arco así, en donde acá tenemos una zona así, ¿ya? Así es nuestro paladar, si se acuerdan de anatomía. Esto es del proceso nasal medial. Aquí están los dientes. Y tenemos 4 dientes. Entonces, si tenemos labio hendido bilateral, probablemente una falla en el desarrollo de este tejido, el proceso nasal medial, y eso puede originar no solo fallas a nivel del labio, en la zona del filtro del labio, que es más pequeño, sino que también en los dientes, sino que también en el paladar primitivo. Son esos 3 elementos que derivan de ahí. Hendidura facial oblicuo con labio hendido unilateral. Estimadas, 1, 2, 3, cuarto mesón. Usted que está escribiendo su tabla, sus 2 socias le pueden ayudar. ¿Qué pasó aquí? Yo me podría poner ahí y leerles nomás esta cuestión. El cuento es que todos repasemos y veamos qué pasó aquí. ¿Ya? El proceso maxilar con el proceso nasal medial. Lateral. Tenemos lateral y también el medial. Este es el medial, ahí, pero también tenemos el proceso nasal lateral. Es decir, nuestro surco nasolagrimal quedó mucho más grande de lo que debería ser, ¿no? Esa es una complicación mucho más grande. Y luego tenemos esta, que esto es un labio inferior hendido. Es la única de las pocas malformaciones que se describen. Esto es como un mentón hendido. ¿Yo les dije? ¿Te acuerdas? El surco que tiene mucho mentón hendido. Que es una malformación. Pequeñita, pero malformación. Esta sería una exacerbación de esa malformación. ¿Y aquí qué falló? ¿Qué falló? La proliferación del mesénquima. Aquí no hay fusión. Una fusión, no hay fusión verdadera. Aquí el mesénquima no proliferó adecuadamente. Como no proliferó adecuadamente, generó ese surco, esa depresión, ¿ya? Pero nunca estuvieron separados estos procesos mandibulares, ¿ya? Entonces, esta de aquí es muy poco frecuente. Es más frecuente el mentón hendido, que es una cosa mínima, cosmética, ¿ya? Y que algunos se lo hacen quirúrgicamente, se inyectan un poquito de grasita en ambos lados para tener su... Es que es una cosa cosmética. Bien, esas son las alteraciones de la cara. Bien, veamos. De la nariz hay pequeñas alteraciones que las vimos en la clase pasada. También tienen que ver con... Las de la nariz tenían que ver con procesos de fusión verdadero o aparente. Aparente. Recuerda, los procesos nasales mediales son 2, pero tienen un surco
que ese surco se compensa por crecimiento del mesénquima, es fusión aparente, proceso nasal. Por eso en algunas personas tiene un pequeño surquito aquí en la nariz. ¿Real es cuando se osifica? No confunda eso. Fusión aparente es cuando dos procesos, fusión aparente es cuando tú tienes un proceso A y un proceso B que proliferan. Proliferan, pero siempre están unidos por una cuerda epitelial. Y cuando estos procesos llegan al grado de desarrollo que se requiere, esta cuerda epitelial se nivela acá por proliferación de este mesénquimo. Y eso ocurre con los procesos maxilares y eso ocurre con los procesos nasales mediales, mandibulares, perdón, los procesos nasales mediales. ¿Ya? ¿Por qué los procesos nasales mediales son así? Recuerda, nosotros tenemos toda esta zona de acá, que era el proceso frontal del embrión. Y acá está el primer arco. Este proceso frontal generaba acá unas hendiduras nasales y el reborde de la hendidura nasal proliferaba. Este reborde, tú tienes acá, proceso frontal, y esto forma, esa es la hendidura, y estos son los rebordes. Acá está la otra. Y estos son los mediales. Estos proliferan y forman esta suerte de narina que está acá. Forman eso, ¿ves? Pero al medio hay tejido conectivo, al medio hay un epitelio. Aquí entre estos dos no hay al medio un epitelio. Y este epitelio de aquí al medio, una vez que estos procesos hacen contacto con los dos procesos maxilares, prolifera y compensa y desarrolla la nariz. Pero no tiene nada que ver con procesos de osificación. ¿Ya? Los procesos de osificación son posteriores y se desarrollan a partir del mesénquima y no comprometen epitelio. ¿Ya? Bien, vamos a otro paladar. Recuerden, esta zona de aquí, todo eso de ahí, se forma por proceso frontal, nasal, frontonasal o frontal y nasales mediales. Y acá están los rebordes de la cavidad bucal primitiva. Este es el techo de la cavidad bucal primitiva ortomodeo, acá está la base. Aquí más o menos están las bolsas faríngea y más o menos por aquí está la hendidura de la segunda bolsa faríngea. Y aquí más o menos a esta altura se va a formar nuestra tiroides. Estos son los dos pliegues o procesos palatinos laterales. Estos procesos palatinos laterales progresan, recuerden, se localizan por debajo de la lengua y la lengua sufre contracción espontánea. Y aquí hay un problema porque la teoría dice que la lengua sufre contracción espontánea, sin embargo, y esto ocurriría en la ventana de la séptima, octava semana. Sin embargo, dicen que el músculo de la lengua se diferencia a la 21, 22 semanas. Entonces a la 8 se contrae, aparentemente es contracción de mesénquima, no es una contracción de tejido muscular desarrollado. El músculo como tal está desarrollado en la lengua a las 20 semanas. En este proceso es aparentemente antes, pero también se debe a que todo el embrión se contrae, se colapsa. Estos procesos estaban proyectados a los bordes de la lengua. Una vez que la lengua desciende, estos procesos quedan por sobre la lengua y tienen que unirse. Si ustedes se fijan, se unen aquí en la zona media y la unión progresa hacia arriba y hacia abajo. Y aquí hay fusión real. Aquí hay dos epitelios que tienen que desaparecer, dos mesénquimas que tienen que proliferar. Y ustedes se fijan, acá se va a producir unión de estos elementos. Y esas uniones son las que generan nuestras suturas de nuestro paladar. Esto es mesénquima. Luego se va a formar el tejido óseo del paladar, una vez que se fusionan estos mesénquimos. Ahora, la disposición de estos dos elementos para encontrarse, lo comentamos en la clase pasada, tiene que ver con aumento de la cantidad de agua, ¿ya? Aumento de la vascularización, lo cual produce cambios en la turgencia del tejido y hace que estos tejidos se aproximen, ¿ya? Entonces se cierra el paladar primario a los 45 días y el paladar secundario a los 60 días. Los 60 días va a estar cerrado el paladar secundario, pero no osificado, ¿ya? Y aunque esté osificado en el nacimiento, no está absolutamente osificado. Habrá dos placas óseas, porque aquí, al igual que estos dos procesos palatinos, las placas óseas vienen del costado y se van a juntar al medio, ¿ya?
Bien, y acá está lo que les había mencionado. Este es el tabique nasal, cavidad nasal, lengua, procesos palatinos laterales. ¿Se fijan? No sé si alcanzan a ver aquí. ¿Ven ahí una línea? Esa es la línea dentaria. Porque si nosotros revisamos este embrión es... ¿Cuál es la expresión? Chimuelo. Este embrión es chimuelo. El embrión es así. Es así. Es así el embrión. Si ustedes miran con cuidado, aquí se ve una línea, ¿ves? Esa línea es la línea dentaria. Eso implica que aquí el epitelio empieza a proliferar. El epitelio prolifera y forma esa línea. Y luego eso sobresale un poquito hacia arriba. ¿A qué se refiere cuando el epitelio prolifera? Se produce mitosis en el epitelio y el epitelio en esa zona. El resto del epitelio tiene este espesor. Este epitelio se hace mucho más alto, más profundo. Prolifera y luego en ese epitelio, vamos a verlo en la última diapo, si alcanzamos, en ese epitelio se produce una diferenciación, una segmentación, donde vas a tener la línea dental y vas a tener la línea vestibular, que va a separar el labio de los dientes y se va a producir un surco ahí que va a delimitar la zona del labio y la zona de las encías de este epitelio. Bien, y acá tenemos, ¿se fijan? Ahí están los procesos palatinos laterales que van a fusionarse. Y aquí hay tres elementos que se tienen que fusionar: tabique nasal y los dos procesos palatinos. Acá está el mismo esquema. Para reforzar, paladar primario se formaba por procesos nasales mediales, paladar secundario se forma por estos procesos palatinos laterales. Estas estructuras se fusionan y en la ventana de las 9-10 semanas vamos a tener separada la cavidad nasal de la cavidad bucal, ¿ya? Y en la cavidad nasal, además del tabique, se van a comenzar a desarrollar los cornetes nasales, ¿ya? Y aquí ustedes se fijan que está la lengua y ese levantamiento de ahí, esas son nuestras líneas dentarias. Se fijan, este está levantado y aquí se está formando un surco que va a formar la separación del labio con la zona de las encías y los dientes para formar los huesos alveolares que van a nidar, van a servir de nido, de asentamiento para nuestros dientes. Bien, tenemos un proceso en donde hay fusión verdadera de tres elementos. Por lo tanto, pueden haber alteraciones. Recuerden, en este caso hay fusión real de tres elementos. Es decir, hay tres epitelios que tienen que involucionar, hay tres estructuras que tienen que alcanzar un desarrollo óptimo para poder confluir. Si no se desarrollan, no se van a juntar. Luego, hay tres epitelios que tienen que morir, desaparecer, y hay un mesénquima que tiene que proliferar. Entonces es un proceso bastante largo, bastante complejo. Y podemos tener alteraciones. Si ustedes se fijan, la primera alteración acá, hendidura unilateral que pasa a través del labio y entre las premaxilares. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en esta? Sí, pero además el proceso nasal medial con el proceso maxilar, porque esto está abierto completo. ¿Se fijan? Este es un labio leporino con paladar hendido. Luego acá tenemos más drástico, ese es el paladar primitivo, paladar primario. ¿Se fijan? Labio, filtrum, y tenemos, no hay unión, paladar primario con los procesos palatinos. No se fusionaron. Vamos a tener hendidura en ambos lados. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se fusionaron? ¿Cuál puede ser la falla? No hubo proliferación, es decir, faltó un factor de crecimiento. Me parece mucho que FGF8 es un factor de crecimiento que participa en este desarrollo. Nosotros nos vamos a quedar con que faltó un factor de crecimiento, nos faltó proliferación del tejido. Y estos tejidos quedan como
tejido epitelial y mesénquico. Muy complicado eso, ¿no? Cirujano maxilofacial lo repara inmediatamente. Bien, un par de puntos aquí, porque esos procesos están ahí, ¿ya? Y se fusionan esos epitelios. Para después de unas cremitas con corticoides y proliferan esos epitelios, se fusionan y no hay problema, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Aquí no se fusionó nada, ahí falló. Tiene dos posibilidades: falló un factor de crecimiento, es decir, no hubo proliferación adecuada, o no hubo desdiferenciación de los epitelios y las estructuras permanecieron con sus epitelios, es decir, los epitelios no perdieron las cadeninas, los epitelios no perdieron la expresión de la midina y conservaron su estructura epitelial. Sin embargo, esto es un detalle importante. Sin embargo, la probabilidad más alta acá es que no hubo proliferación. ¿Por qué razón? Porque los epitelios fetales tienden a fusionarse y formar un epitelio único. Hay varios casos de epitelios únicos durante el desarrollo embrionario y luego esos epitelios se separan, ¿ya? Esos casos están muy repetidos en el aparato reproductor. Hay muchos casos de epitelios que se fusionan en el aparato reproductor, ¿ya? Bien, vamos a ver el desarrollo de la lengua. La lengua dijimos que partía del agujero ciego hacia adelante y el agujero ciego se formaba entre el primer y segundo arco. Por lo tanto, es de suponer que la parte móvil de la lengua, la parte anterior de la lengua, que tiene epitelio ectodérmico, se va a formar de las estructuras que estén del agujero ciego hacia adelante, es decir, del límite entre el primer y segundo arco que hay hacia cefálico. Esto es caudal. Esta es una visión del piso de la cavidad bucal primitiva. Ahí está nuestro foramen ciego, ahí se formó el conducto tirogroso. Entonces, si el conducto tirogroso se formaba entre el primer y segundo arco, es decir, aquí en la línea media entre el primer y segundo arco, ¿qué hay hacia adelante, hacia cefálico, hacia frontal? El primer arco, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra lengua, me das cuenta que interesante saber esta cosa del agujero ciego. No tenemos para qué aprender tanto cuento. La lengua, toda la parte anterior de la lengua va a derivar del primer arco. Y si ustedes miran la lengua tiene, en la forma así, nuestra lengua tiene más o menos esa forma, ¿cierto? Y hay personas que pueden la lengua doblar y quedar con la lengua con un surco al medio, la pueden doblar, etc. ¿Por qué se puede hacer eso? Es un músculo. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque proviene de dos engrosamientos. Se queda con esta facilidad. Y hay algunas personas que lo pueden doblar mucho, dijo el picado, que yo no lo puedo hacer, está mal formado. Entonces, el cuerpo de la lengua proviene de tres estructuras: los engrosamientos linguales laterales y el tubérculo impar. Y estas tres estructuras están en verde porque se originan del primer arco, ¿no? De la parte ventral del primer arco, ¿no? Entonces, ahora entienden la anatomía de la lengua. Ahora, eso se origina del primer arco. Sin embargo, estuve revisando ayer la bibliografía, hay libros que dicen que no es tan así, que habría migración de mesénquima de otros arcos, dado que la lengua tiene zonas que están inervadas por otros nervios, no por el nervio que le corresponde al primer arco. Entonces, si bien es cierto, la masa de tejido se forma de aquí, no se puede descartar migración de mesénquima, en particular ectomesénquima y mesénquima, desde otros arcos, ¿ya? Pero esta es la masa del tejido mesenquimático, ¿ya? Y la masa muscular. Pero la inervación y la vascularización pueden provenir de ramas de otros arcos. No toda, no la principal, pero pueden haber zonas, ¿ya? Lo principal, mesénquima y tejidos, primer arco de estas dos estructuras, engrosamiento lingual lateral y tubérculo impar. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la lengua fija, la que está desde el agujero ciego hacia abajo? Esta deriva de la zona que se llama cúpula. La cúpula también tiene un problema, supuestamente origina del segundo, tercer y cuarto arco. Sin embargo, de nuevo hay problema.
Hay autores que dicen que no, el tercer arco y el cuarto arco no participan, que esta sea una estructura del segundo arco. Hay otros que dicen que solo del segundo, tercer y cuarto no participarían, etc. Lo principal está aquí en azul, ¿no? Azul, rosadito azul y amarillo. Esta estructura, que es la cúpula, aparentemente deriva del segundo arco con participación de los otros 3 y 4. ¿no? Y finalmente hay un engrosamiento caudal, que es el engrosamiento aritenoide, que tiene que ver con formación de estructuras de la epiglotis. Bien, ¿qué pasó con nuestra lengua? Los engrosamientos linguales laterales progresan y se proyectan junto con el tubérculo impar y van a formar nuestro cuerpo de la lengua. Recuerden siempre el agujero ciego. Y la parte terminal de la lengua, la parte dorsal, se va a originar de nuestra cúpula. Entonces, la región anterior de la lengua está separada por un surco en forma de V, denominada surco terminal, y la porción móvil de la lengua se origina a partir del primer arco faríngeo. Y el segundo y tercer arco forman la parte fija de la lengua. De nuevo, recuerden, se acepta que fundamentalmente esto sería del segundo arco. Participaría el tercer y cuarto, otros dicen que solo participaría el tercero, solo participaría el cuarto. Lo fundamental es que aquí hay un aporte importante del segundo arco. Bien, las papilas linguales, ¿qué eran las papilas linguales? Oiga, ayúdeme, señorita. Esos son los opúsculos. Ah, sí, esas son papilas. Claro. Papilas, ¿se acuerdan? Tenemos 4 tipos de papilas. Hay un orden de aparición. La verdad que no me importa mucho saber cuáles se forman primero, cuáles se forman después. Lo que nos interesa saber es que las papilas linguales comienzan a esbozarse en la superficie dorsal de la lengua a las 8 semanas. Y están evidentes y diferenciadas a las 12 semanas, entre las 8 semanas y las 12 semanas. Recuerden, todo lo que tiene que ver con rostro está entre la quinta y la 10ª semana, más o menos terminado. En este caso, la lengua a las 12 semanas tendría sus papilas linguales. A las 20 semanas las papilas linguales presentan botones gustativos o opúsculos gustativos. Recién a las 20 semanas. Es interesante esto que a las 20 semanas aparezca esta estructura. ¿Saben por qué? Porque las 20 semanas se definen como la ventana de viabilidad fetal. Desde las 20 semanas en adelante, la probabilidad de sobrevida de un feto fuera del útero aumenta progresivamente a medida que aumentan los meses de desarrollo. De las 20 semanas hacia abajo, no sobrevive. ¿Por qué no sobrevive? No porque no tenga botones gustativos. No sobrevive porque el sistema nervioso central no está desarrollado y porque el aparato respiratorio, los pulmones, no están adecuadamente desarrollados. El aparato nervioso, ¿por qué tiene que estar el sistema nervioso central desarrollado? ¿Por qué tiene que estar el sistema nervioso desarrollado? Para que sobreviva después de las 20 semanas. Pero no habla, no mira bien. Con los pulmones, ¿por qué los pulmones tienen el pulmón tiene un músculo que se contrae? Ah, no sabe. Ya, muy bien, de ahí que no sepa. El pulmón no tiene músculos. El pulmón tiene tejido elástico. Pero el pulmón está encerrado en la cavidad torácica y la cavidad torácica está al vacío. Entonces cuando se comprimen los músculos de las costillas, eso hace que cambie de volumen la cavidad torácica y eso es lo que hace que los pulmones se llenen de aire o salga el aire. Entonces por eso es que el feto necesita tener sistema nervioso central para poder controlar eso. Y es por eso que los recién nacidos de 21 semanas están en incubadora y están con una bombita que les regula la entrada de oxígeno. Pero si tú suples eso, le falta algo más a sus pulmones. Le falta tener una celulita que se llama neumocito de tipo 2. El neumocito de tipo 2 lo que produce es el surfactante pulmonar, que es un aceite que evita que los alveolos colapsen. Nosotros lo hicimos respiratorio, pero para que ustedes entiendan esto es bien fácil. Compren un globo de esto del ratón Mickey. ¿Por qué tiene que comprar un globo de ratón Mickey? Infla un globo de ratón Mickey y va a ver que las orejas del maldito ratón ese no se inflan.
Del guarrón. Se infla la cara, pero no se infla la oreja. Usted tiene que comprimir la cara para que se inflen las orejas. Y si usted deja salir un poquito de aire, lo primero que colapsa son las orejas. Pasa lo mismo con el pulmón. Lo primero que colapsa, si no tiene surfactante, son los alveolos. Y el bebé no puede respirar. ¿Ya? Bien. A las 32 semanas el epitelio del dorso de la lengua experimenta paraqueratinización. No está queratinizado, se queratiniza después del nacimiento. Recuerden, solo el dorso de la lengua está queratinizado. La parte ventral de la lengua no tiene queratina. Y esto es lo que yo les decía, esta diapo es nueva, no está en la ¿Por qué pone diapo nueva? Profe, ¿por qué pone diapo nueva? Para que ustedes vengan a clase. Pero es que así... Es pregunta trampa. Entonces tenemos que a las 6 semanas de gestación da inicio a la odontogénesis. ¿Se dan cuenta? A las 6 semanas da inicio a la odontogénesis. ¿Y qué pasa? Se forma la banda epitelial primitiva. Esta es la línea epitelial. Acá la tenemos. Aquí está esa. Luego se diferencia en una lámina dental y una lámina vestibular. Y la vestibular prolifera, este epitelio prolifera, y luego ese epitelio sufre muerte celular programada y se genera la separación entre la lámina dental que va a desarrollar encías y dientes y la lámina vestibular que va a desarrollar el epitelio de la zona vestibular de los labios, ¿ya? Y mejillas. ¿Ya? Y acá está, las mejillas se forman por fusión aparente de los procesos maxilares. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Bien. Justo son las 11. Perfecto, la cronometría. ¡Yujú! Nos vemos la próxima.